Alberto Garrido nació en Santiago de Cuba en 1966. Es poeta, narrador y ensayista. Por la excelencia de su obra literaria, ha alcanzado importantes premios y reconocimientos en Cuba y en el extranjero, destacando entre todos el codiciado Premio Casa de las Américas. Además de su licenciatura en literatura y español, es licenciado en estudios bíblicos y teológicos. Actualmente reside en República Dominicana, donde ejerce como académico en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Sus libros El Muro de las Lamentaciones, de cuento, y La leve gracia de los desnudos, de novela, son considerados clásicos de la literatura cubana de su generación. Como escritor de literatura cristiana, ha publicado La verdadera batalla del creyente en 2017 y La gloria de la cruz en 2018, ambos publicados en Ilíada Ediciones. También en Ilíada Ediciones acaba de publicar su novela Los días del impío. Bueno, hoy tenemos acá de invitado a un gran amigo, un gran escritor, alguien al que hace mucho rato no veo cara a cara, pero bueno, aprovechando las redes siempre podemos vernos. Alberto Garrido es uno de los escritores más importantes de mi generación y en mi opinión, aunque él no seguro me va a alar las orejas porque siempre que lo hago me lo dice, en mi opinión uno de los nombres imprescindibles de las letras cubanas en general, no solamente de mi generación. Bienvenido Alberto Garrido a Amir Valle a título personal. Mi abrazo, hermano del alma, mi abrazo grande. Y va a ser mayor el día que podamos volvernos a ver cara a cara, que espero que sea pronto, Dios mediante. Dios mediante. Lo importante aquí es, y voy a empezar con una pregunta demoledora, esa pregunta que hacen todos los grandes periodistas cuando hay un suceso muy importante. Acaba de publicarse su más reciente libro, Los días del impío, por Ilíada Ediciones. ¿Cómo se siente? Yo estoy tan contento con esta edición y estoy contento por muchas cosas. Uno, porque está publicada por la editorial a quien le debo, de la persona a quien le debo la existencia y la persistencia de esta novela. Tú salvaste esta novela y la salvaste no del fuego, sino del fuego tecnológico. Se me echó a perder el disco duro, la novela la perdí, pero tú la tenías, como tienes tantos libros de amigos y de escritores conocidos de tantas partes del mundo, las tenías en tu ordenador, y así fue como yo salvo. Era como la tercera versión de Los días del impío. Así que si sale por esta editorial, está dedicado a ti, quien ayudaste a que existiera, a que siga existiendo este libro, un libro que además ha tenido la enorme suerte de tener como 5 ediciones, creo, pero esta edición es la más linda de todas, es la más linda de todas. Estoy contentísimo por todas las cosas posibles. Tiene un diseño además de cubierta maravilloso, tiene un trabajo de edición formidable. Por todos los lados estoy contento. Además salió con un capítulo, que sería como el capítulo 8 de la novela, pero no es el capítulo 8, pero es el famoso capítulo 8 de la novela, ¿no? Que extrañamente desapareció en la versión que existía anteriormente y que ahora vuelve al libro. Así que gracias por todas estas cosas, felicísimo, hermano. No. Primero, ahora aprovecho para decir algo. O sea, la portada es de Joel Almaguer. Hay que decirlo realmente porque es una portada excelente. Una portada que nos convenció absolutamente desde la primera vez que la vimos, y tú me decías lo mismo. O sea, cuando me pusiste me encanta, en aquel tamaño de letra, yo dije, bueno, entonces tiene que ser una excelente portada. Garrido, una pregunta que digamos que ahora vamos a ir hacia atrás. Si tú te pones a pensar ahora mismo en
el Garrido que le dio el toque final, digamos, a los días del impío, y aquel Garrido en el que escribió los primeros cuentos aquellos que nos leíamos en el Palomar de Torralbas, allá en Santiago de Cuba, siendo unos muchachones, y tú tuvieras que decirle a alguien qué ha cambiado en el escritor que tú eres, ¿qué dirías? Han cambiado muchísimas cosas. De hecho, estaba pensando, mirando el primer libro mío, mirándolo desde la mente, ¿no? Porque generalmente uno no revisita tanto los libros que uno ha escrito. Después que uno los publica, es como que echaron a andar y ya no son tuyos, pertenecen a los lectores. Pero estaba recordando que mi primer cambio realmente, donde sentí que cambiaba, que maduraba, fue a partir de 1993, cuando yo escribo un cuento que se llama Los Tejedores de Anna Berzel, una visita a una alemana precisamente a tierras del Caribe. Y hay un cambio a partir de ahí en mi literatura. El primer proyecto, mis primeros cuentos allá de la terraza de Torralba que leíamos, eran cuentos donde la experimentación y cierto romanticismo por alcanzar esos ideales de justicia social, del escritor como conciencia crítica de la sociedad que sería escuchado, que jamás seremos escuchados realmente, y menos en un sistema totalitario. Esos ideales han cambiado un poco. Ahora escribo en una forma más asentada, pensando en esta experiencia que mezcle lo autobiográfico con la ficción, con una especie de autoficción, donde la experimentación esté por detrás de los personajes y no por delante de los personajes, donde la denuncia social forme parte de la vida de las ficciones y no se vaya a ver nunca impuesta por encima, porque sabemos que la denuncia, sea de izquierda o de derecha, el pancartismo ese siempre va a ser perjudicial para la literatura. Y aunque creo que hubo muy buenos textos en aquel tiempo, creo que ahora somos más maduros, entendemos la literatura de una perspectiva mucho más amplia. Creo además que yo personalmente soy más piadoso con los personajes. Tal vez en ese sentido tenga que ver como uno mismo ha cambiado con respecto a la vida, como uno conoce a tantas personas desde otros ministerios, de otra forma de verlo, del oficio pastoral, como profesor, y uno tiene que enfrentarse a la vida de otros de una forma mucho más empática, porque tú sabes que yo era muy burlón en mis primeros tiempos, yo me burlaba. Lo recuerdo perfectamente, querido Garrido. Todavía peleo con algunas cosas que vienen a mi mente de cuando en cuando, pero siempre hay una mirada un poco más piadosa, digamos, sobre los personajes. Como que los comprendo mejor, que se me escapen algunos de la mano. Hay un tema que tú acabas de decir y es justamente que uno trata de explicarlo cuando uno es escritor, de cómo uno mismo va absorbiendo como que zonas de conocimiento y vamos a decir interacciones que vienen de otras cosas que también nosotros somos como seres humanos normales. Tú has hablado, por ejemplo, de la experiencia de vivir en una dictadura. O sea, primero, eso es algo que es importante. La otra experiencia es la experiencia, en nuestro caso, en el caso tuyo y mío, de haber tenido un encuentro con Dios y de habernos convertido en hijos de Dios. Es decir, eso es otra experiencia que yo pienso que es también muy importante. Y hoy, por ejemplo, yo comprendo mucho más, gracias a ese encuentro con Dios, toda aquella, digamos, experiencia de la generación del 50, es decir, Cintio Vitier, Fina García, de esos personajes de la literatura cubana católicos que eran que originalmente, cuando no teníamos este conocimiento, uno como lo juzgaba y los menospreciaba, ¿no? Y el otro caso es justamente, Garrido, el hecho de que de algún modo yo primeramente como profesor de técnicas narrativas y después como profesor actualmente también en el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, pero tú eres profesor, o sea, esas experiencias también
yo pienso que son esenciales. Pero más allá de analizar los personajes, yo te preguntaría, ese conocimiento varía, obviamente, la percepción que uno tiene del tema que vas a contar, a narrar y a tratar de reproducir en la literatura. ¿De qué modo, en tu caso específico, tú crees que haya ocurrido eso? Eh, bueno, no sé, yo creo que los críticos serían los que hablarían muy bien acerca de esto, entre ellos tú, de mi obra. Uno con escribir se está soltando cosas encima, realmente. Y uno no piensa realmente en eso cuando está escribiendo. Cuando está escribiendo está el peso de una historia, está el agobio y la pasión de un personaje, y no está el encuentro entre dos palabras que de pronto te hacen una explosión delante de ti y tienes que ir a escribir o te vuelves loco. En ese sentido sigue siendo muy intuitivo todo. O sea, Pero debo decirte algo, o sea, ahí perdóname que te interrumpa. sí, Nosotros fuimos, incluso nos condenaron en su momento por ello, fuimos muy conscientes del poder que tenía la literatura. Nosotros incluso siendo muy jóvenes, recuerdas nuestra declaración de principios de 6 del 80, 1984, es decir, siendo unos muchachones, nosotros nos proponíamos la literatura como una especie de sacerdocio, pero además de cuestionamiento de la realidad social. ¿Lo entiendes? O sea, por eso te digo que incluso hoy mismo, aunque realmente uno sepa que en el proceso de creación sí. exista esa, vamos a decir, esa naturalidad con la cual uno no se pone a pensar, pero sí existe esa conciencia por encima de muchas cosas, ¿no? Sí, no, y existen, uno vive en un entorno y ese entorno es quien va produciendo tus obsesiones artísticas. Es el choque con las Exacto. diferentes realidades, sean realidades sociales, políticas, económicas, familiares, ideológicas, religiosas. Todo eso te va haciendo como ser humano y va poniendo tus grandes conflictos sobre tu mente que luego van sobre el papel. En ese sentido, eh, nosotros no creo en el fondo que quisiéramos, como dicen algunos por ahí, que quisiéramos eh, ser los voceros de un periodismo antitotalitario. No creo que jamás se nos ocurrió algo así. Pero indudablemente el periodismo del país, como el periodismo del país actualmente en Cuba, sigue siendo igual, sigue siendo un periodismo que parece estar ciego a la realidad. El escritor, como quiera, es una conciencia crítica de la sociedad, como quiera está mirando y por defecto o por virtud ve más allá. Exacto. Y entonces eso va a ir al papel. Quieras lo quieras o no, va a ir al papel. Va a ir a papel. Ahora, lo que yo creo es que, por ejemplo, uno no tiene esa preocupación de que voy a denunciar tal cosa. No creo que eso es lo que esté en mí ahora. En aquel tiempo a lo mejor sí. En aquel tiempo a lo mejor sí. Porque veíamos venir a tantos amigos nuestros de nuestra edad, tullidos, locos o muertos de la guerra, De la guerra. ¿verdad? Veíamos cómo los sueños de nuestros padres estaban siendo frustrados todos. Y para mí, por ejemplo, la gran metáfora de la revolución es una conversación que yo tengo con mi mamá, donde yo fui a Santiago porque pensaba venir para acá, para Santo Domingo, que es mi segundo país. Yo soy santiaguero de nacimiento y dominicano por adopción, ya, digámoslo aquí. Y yo quería ver cómo le decía a ella, a esta mujer que llevó medicinas a la Sierra Maestra, a los barbudos, porque dos de sus hermanos, dos de mis tíos, uno fue comandante de la revolución incluso, Evelio Saborí. Debería saborear, exacto. Y una mujer que aunque sus sueños habían sido traicionados, que después fue olvidada por la revolución, ella siempre creyó. Y yo no sabía cómo decirle, mami, yo me voy ahora para Santo Domingo en este viaje, pero me voy a quedar. Pero solo tenía que decir. Y yo me acuerdo que yo estaba fregando junto a ella, ayudándola a fregar ahí en la cocina. Y de pronto ella se vira a mí y me dice,
hijo mío, ¿por qué no te quedas? O sea, ahí fue donde sentí la metáfora de la revolución, el sueño destruido de esa generación. Indudablemente luchó y creyó que ninguno de ellos, de los verdaderos, se le puede llamar traidores, ni mercenarios, ni de todas esas cosas que utilizan ahora para referirse a los que están en contra del sistema totalitario. Era el sueño trunco que no quiere ver reflejado en un hijo, que no quiere ver repetido en la siguiente generación. Y entonces, cuando yo veo a tu hijo, por ejemplo, ahora allá en Berlín feliz haciendo lo que quiere, veo que hay una esperanza realmente. Pero todo esto tiene que ver con esa forma de observar el mundo que nos permitió ver un poquito más allá. Entonces, ¿qué ha cambiado? Lo que cambia uno como ser humano también. Se da cuenta de realidades que no se da cuenta, percibe el mundo, la familia, la libertad de otra manera distinta. Y todo esto te va cambiando, y por supuesto va cambiando tu literatura. Pero por otro lado, no creo que cuando uno se siente a escribir, por ejemplo, yo cuando me siento a escribir no me siento pensando si soy cubano, si soy dominicano por adopción, si soy cristiano, no me siento pensando en ninguna de esas cosas. Me siento a escribir. Y generalmente me siento a escribir, y tú lo sabes. Ojalá yo tratara la literatura como la tratas tú, por ejemplo, que la tratas verdaderamente con el respeto que merece, como un sacerdocio. Yo lo intenté, y yo puedo ser un buen sacerdote en otras cosas, pero no en la literatura, a la que he tratado, sí, es verdad, y tú lo sabes, la he tratado como un amante. Exacto. Sí. Esa es la verdad. Y te juro, si yo pudiera dejar de escribir, hace mucho rato lo hubiera hecho. Exacto, sí. Es algo que uno lo dice y nadie lo cree, ¿no? Pero es que esto no hay manera de dejarlo. No, exacto. Esto es una adicción, esto es más fuerte, esto está metido en el tuétano, en el ADN, esto lo puso Dios como una bendita maldición, no sé cómo llamarla. Bueno, pero ahora tú dices que hay cosas que no se pueden dejar. Uno sabe ya cuando es escritor que esto no se abandona. Y te voy a hacer una pregunta que es un poco incómoda, porque ha sido digamos, el sino de las discusiones de muchos de nuestros compatriotas. Es decir, nosotros, o sea, los que somos de nuestra generación, incluso estoy pensando en ti, en Marquito, en Torralba, por ejemplo, en nuestro grupo 6 del 80, de aquellos amigos de la década del 80 que empezamos a escribir. Muchos de nosotros, aunque quizás no creíamos absolutamente en el proceso revolucionario, sí teníamos cercanas muchas influencias porque nuestros padres sí habían dado prácticamente su vida por esa revolución, y eso nos marcaba y nos hacía creer, tener determinadas creencias, y en algunos casos creer realmente en todo lo que, en todo ese entorno. ¿Qué sucede? Que cuando uno está en el exilio, de pronto empiezan muchas personas a juzgarte porque tú eras antes un comecandela y de pronto dejas de ser y pasas a ser otra cosa. O sea, ese proceso que todos los que lo hemos vivido sabemos que es un proceso difícil en muchos casos. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, en tu caso, de aquel Garrido que sí, todos éramos rebeldes, realmente lo fuimos, pero realmente, siendo totalmente honestos, el verdadero gusano de nuestro grupo siempre fue José Mariano Torralba? Es decir, ¿cómo se produjo esa transición, ¿no? Y si has tenido algún problema al respecto, por supuesto. Eso me recuerda el cuento de Pepito, donde Pepito está en la clase y dice a la maestra, a ver, ¿quién nos dice una oración? Y dice Pepito, yo maestra, a ver Pepito, dice, la gata de mi casa parió ayer 5 gaticos y los 5 son comunistas. ¡Wow! Tremenda oración, Pepito, con contenido revolucionario y todo. Pasa un mes, le llega una visita a la maestra
A ver, ¿quién responde? Ningún muchacho quiere responder. A ver, Pepito, tú, aquella oración tan bonita que nos dijiste el otro día. Dice Pepito, bueno, la gata de mi casa parió hace unos días 5 gaticos, de ellos 2 son comunistas y 3 son gusanos. Dice la maestra, pero Pepito, tú no me dijiste el otro día que los 5 eran comunistas. Dice, sí, sí, pero ya hay 3 que abrieron los ojos. Entonces, entonces ese es el proceso natural. Mira, Mir, si con alguien la revolución cubana fue injusta dentro de nuestro grupo, fue contigo, porque tú eras el que creía más en ese sistema, indudablemente. Yo creo que tú fuiste incluso de los JC. No llegué a ser, pero casi. Sí. Ok, pero casi. Y tú creías en el sistema, y en nuestras discusiones tenías un idealismo impregnado de tus padres, de tu padre sobre todo. Ujú. Y realmente creo que hubo mucha injusticia de parte de ese sistema contigo, pero que ayudó a que abrieran aún más los ojos, ¿verdad? Ujú. Creo que tu deseo de unir las literaturas con el hijo, con la hija o sea, con Patricia Gutiérrez Menoyo, por ejemplo, fue algo maravilloso, que hubiera unido la literatura del exilio con todos. O sea, la literatura de todos los cubanos, Ujú. en cualquier orilla que sea. Eso fue, por supuesto, impugnado, eso fue lamentablemente escindido, destruido y creo que fue el último cartuchazo que tú diste, de alguna manera, creyendo en que podía haber una conversación saludable entre un régimen totalitario y la cultura. Yo creo que a partir de ahí donde vinieron todas las provocaciones, todas las persecuciones, donde te metieron un falso escritor detrás, a ese capote con su capa de diablo detrás de ti, todo eso ya fue una confrontación que terminó en que no te dejaran entrar en el país. Pero bueno, como esta entrevista no se trata de ti, sino de mí, Sino de ti. yo voy a decir algo. En realidad, no sé por qué razón, yo a veces me pregunto por qué razón yo nunca fui tan comprometido con el sistema, ni de muchacho. O sea, yo no fui parte, tú no sé si te acuerdas de aquella cosa que le llamaban el PP, PPI. el PPI, nosotros decíamos Plan de PP. preparación de ingreso. Ni ahí llegué yo, porque en el fondo yo no me gustaban las actividades patrióticas, o sea, esas cosas, yo las veía tan falsas siempre. De hecho, ahora la toma de posesión de Biden me pareció un acto del revolucionario de sexto grado en una escuela. Me pareció lo mismo con el famoso poema este que la quieren comparar por muchachita, con Walt Whitman, y que me parece que es una demencia en inglés. Desgraciadamente, esa visión romántica que uno quería tener, y que uno quería tener porque era el sueño de nuestros padres, Exacto. definitivamente. Y nosotros amamos a nuestros padres de una forma muy especial. Se fue destruyendo poco a poco, y se fue destruyendo porque vimos que había muchas mentiras. Exacto. Vimos que además de eso, la verdad era cortada. Nos enseñaban a pensar, nos prepararon educacionalmente para que pensáramos, para que después ocultáramos nuestro pensamiento. Entonces, no tenía sentido una educación que parecía una maravilla, pero que al final no tenía la libertad de un espacio, un simple espacio de discusión, que fue lo que propusimos nosotros en el Grupo 6 del 80. Exacto. A partir de ahí, creo que el elemento, a mi entender, que más jugó en mí para que se abrieran mis ojos, fue precisamente las guerras en África. Esas guerras en África que no tenían ni pies ni cabeza, porque Fidel Castro quería ser el Simón Bolívar de África. Una guerra donde tú ibas a un país donde nadie te quería. Te quería, exacto. Y donde venían tantas personas de nuestra generación en esas formas tan terribles, o muertos, o tullidos, o locos.
eso terminó a mí produciendo, y tú sabes que mis primeros cuentos fueron cuentos contra, de hecho creo que fueron los primeros cuentos contra la guerra que se Fueron, hicieron en realmente Cuba. hay que decirlo, fueron los primeros cuentos contra la guerra que se publicaron entre la década o sea, a partir de la década del 70. Después se incorporó Angelito con Sur Latitud 13, Ángel Santiesteban, pero Angelito tú escribió empezaste un mejor mucho libro. antes. Ujú. Sí, sí, yo empecé en el 81. Los primeros cuentos son del 81. Y, y realmente eso abrió muchísimo más mis ojos. Por otro lado, yo siempre fui como la oveja negra porque tengo somos padre y madre, 5 hermanos y una hermanita por parte de padre. Y de esos, yo era el menor de padre y madre. Mm. Mis otros 4 hermanos eran y son del partido, los JC. Ellos se pelean a cada rato conmigo, en el sentido, no es que se peleen de que Sí, sí, dejemos sí. hablar, que peleamos, no estamos de acuerdo, nos queremos muchísimo. Somos unos hermanos que nos queremos pese a todas esas diferencias, pero ellos todavía creen, o dicen que creen, no sé, en el sistema. Ujú. Pero yo nunca tuve esa. Yo creo que hasta el 76 creo que hubo una pasión donde yo fui engañado y sentí algo por esa revolución. En los mártires de Barbados y esas cosas que todavía Exacto, sí, sí. uno sintió. Pero después, en la década del 80, se abre y para mí hubo una desilusión tan grande que no fue superada jamás. Ya a partir de ese tiempo. Ujú. Y además la influencia bienhechora de José Mariano Torralbas, que Sí. siempre fue radicalmente, Él fue radical toda su vida, ¿no? eh, Sí. a mí me terminó ayudando muchísimo en ese sentido. Mira, eso es importante que tú lo digas porque yo recuerdo, o sea, emocionalmente incluso, tú hablas de la guerra, es decir, los que perdimos familiares en la guerra, yo perdí un primo en la guerra de Angola justamente, los que perdimos sabemos el sentido de la pérdida y lo que significa eso para nosotros. Y yo recuerdo, por ejemplo, fueron días para mí bastante complejos en los que casualmente los 4 coincidimos en La Habana. La despedida de Torralba, cuando Torralba se iba del país. ¿Te acuerdas de ese encuentro que allá en la azotea de mi casa nos tiramos Así es. aquellas fotos? O sea, para mí eso fue muy triste porque fue el primer acto de que nosotros también podíamos ser dispersados, que nosotros también podíamos desaparecer. Lamentablemente después fueron ocurriendo, digamos, otras deserciones de nuestra generación, de escritores de nuestra generación, que uno se enteraba, ¿no? Fulanito se quedó, Menganito ahora vive en tal lugar, y lamentablemente también ocurren, y por esto quiero entonces pasar a la otra pregunta, ocurren otro tipo de pérdidas, que es, por ejemplo, la muerte de algunos seres que nosotros tuvimos muy cercanos. Y que fueron también esenciales para la persona que somos, ¿no? Y para el escritor que somos. Yo quiero decirte unos nombres y yo quiero que tú me digas qué significaron para Alberto Garrido, escritor y ser humano, esos nombres. Y voy a empezar por, digamos, alguien que era, en mi opinión, un amor en persona. Gladys Orruitinier. Gladys Rutinel era un ángel tutelar. Gladys tenía una pasión por la literatura que he visto en pocas personas. Una bibliotecaria excepcional que no fue tratada como en vida como lo que era. Una trabajadora incansable. Gladys publica libros después de los 70 años. O sea, empieza a publicar, pero dedicó tanto tiempo de sus vidas a nosotros, a leerse esos pobres escritos nuestros de adolescencia, descubriendo entre todo el escombro la palabra que servía en el texto, animándonos continuamente. Yo nunca voy a estar lo suficientemente agradecido de Gladys, porque realmente Gladys significó para nosotros, para ese taller del Cookie Boss, una presencia maravillosa. Y estoy buscando aquí porque precisamente te quiero decir de alguien de quien no hemos hablado, pero que yo siempre conecté con Gladys, porque fue la primera persona. Gladys es la segunda persona
que se ocupa de mi vida como escritor. La primera persona fue una persona que se llama Caridad, una profesora de 4º grado, que se leyó mi primer poema. En ese horrible primer poema descubrió al escritor y me dijo, tienes que volverlo a escribir. Me hizo escribir un cuento como 9 veces. Y esta persona tiene 87 años, está vive en Miami, y nos volvimos a conectar después de todos estos años. Y yo la recordé como el primer día y le estoy muy agradecido. De hecho, me escribió ahorita por el Messenger. Pero esas personas que a veces quedan como en el anonimato. En el anonimato. Y que tienen una influencia tan espectacular en que uno sigue escribiendo, en que uno tenga ánimos, a pesar de que todavía no has llegado, no has alcanzado a escribir un texto decente, pero que quieren descubrir a ese escritor que está escondido. Y a pesar de algo importante, es decir, nosotros tuvimos una época en la década del 80 en Santiago en la que había un ambiente cultural impresionante que no se ha vuelto a repetir, en mi opinión, en toda Cuba, nunca más. Esa década del 80 que fue fabulosa a nivel nacional, pero que en Santiago, como tú recuerdas, fue muy importante. Pero nosotros teníamos que escribir generalmente, si te acuerdas, contra determinadas élites que pretendían ningunearnos. Lo recuerdas perfectamente, ¿no? No mencionemos nombres, pero realmente creo que fueron bastante injustos con nosotros y nos asumieron cuando ya no les quedó otro remedio que asumirnos, ¿no? Pero yo te digo, yo pienso, Garrido, por ejemplo, eso que tú dices es muy lindo porque en mi caso también está el caso de Marixa Ramírez, que fue la asesora que me trabajó conmigo en la vocacional, es decir... Y Marisa era vecina mía. Exacto, y entonces, sí, al frente, recuerdo. Exactamente. Y lo curioso de eso es que, por ejemplo, todas ellas al final terminan como que haciendo un acto de complicidad con alguien al que nos llevó muy tenso, pero que yo siempre le agradezco, creo que todos nosotros siempre le agradecemos mucho todo su ayuda, todo el empeño que puso en nosotros, todo lo que nos ayudó, que es Aida Bar. Sí. Creo que Aida Bar merece un reconocimiento real en nuestras vidas en ese tiempo, ¿no? Sí, Aida Bar logró algo que era imposible, la misión imposible de unir en el taller literario a tantas tendencias. De hecho, cuando Aida llega al taller de la ciudad, porque, sí. Al taller José María Heredia. José María Heredia. No es el taller de la ciudad, el taller de la ciudad era otro. Al taller José María Heredia, en la casa de José María Heredia, ella recibe un taller literario que estaba en ruina, para decirlo de alguna manera, porque ¿en qué consistía el taller en aquel tiempo? En que uno leía un poema de otra persona y de pronto se paraba uno y le decía, ese poema es una mierda, y se fajaban y se tiraban cosas, literalmente. Pasaron esas cosas. Sí, y no había criterios ninguno. No, y ella llega y empieza a unirnos a los talleristas que estábamos en el taller vocacional, el taller Cookie Bosch, el taller de la universidad, y nos une a todos y además une a varias generaciones de escritores y de poetas, de mujeres y de hombres. Y ella lograba ese ambiente de paz, de complicidad, de lectura maravilloso. Claro, ella es una escritora, una muy buena escritora, y además tenía ese encanto, digamos, especial, esa magia para conducirnos a todos por un terreno donde no hubiera rencillas, donde los egos se apagaran. Yo no sentí en mis días de ese taller jamás la presencia de un ego elevado en ninguno de los que estábamos allí. Lo único voluminoso, si recuerdas, era la voz de Carlos Valerino. ¿Recuerdas, no? El gran poeta Carlos Valerino. Enorme poeta, realmente. Lacerado por la pena. Fue que me acuerdo. El niño lacerado por la pena habita en el silencio de la nada. De la nada. Estirpe pertinaz. Él almacena los panes donde guarda su morada. Impresionante. Oye, otro personaje que yo creo que fue válido en nuestra generación y en tu vida es un negrito con un diente de oro al que todos adoramos
que se llamaba, tenía nombre de tipo de alcurnia, pero bueno, era Salvador Redonec Cook. El Redo, el negro Redoné, como le decíamos. En primer lugar, el Redo estaba loco, porque atreverse con un grupo de jóvenes de todo el país que están rompiendo lanzas, que todavía no han publicado ningún libro, que no saben hacia dónde van, y unirnos a todos y hacer esa antología, serán los primeros, por ahí la tengo, como algo, como un tesoro especial. ¿Quién como el Redo? ¿Quién si no el Redo hubiera hecho eso? Hubiera hecho eso. Y realmente cuando miras la visión que tuvo el Redo, porque cuando tú miras a los autores que están ahí, bueno, muchos de esos autores han tenido los mayores premios en Cuba y muchos grandes premios en el extranjero. Muchísimos, muchísimos. Ahí está desde Ronaldo Menéndez, estás tú, está Carla Suárez, está Ana Lidia, está Ana Lucía Portela, está, bueno, hay tantos autores que ahora no recuerdo. Está Arzola, muchísimos escritores que realmente después mostraron con sus libros lo que el Redo veía en esa literatura. Además, el Redo le hizo ver a los estudiantes universitarios que existían escritores de su generación, con sus pasiones, con sus ideas, con sus rebeliones, bien plasmadas en literatura. Y acuérdate, cuando se publica Los Últimos serán los primeros, año 93, ¿no? 93. La presentación en la cabaña que se hizo de ese libro fue algo que Stephen King hubiera anhelado. Anhelado, exactamente. Fue algo monstruosamente grande y lleno de jóvenes que adquirieron el libro. Y voló, donde quiera que lo llevaron. Eso no, es que hoy prácticamente ya no existe en lo absoluto. No, eso es un tesoro que lo tenga, yo lo tengo. Bueno, la otra persona que para hacer digamos, estamos llegando a la serie de homenajes casi que al final, nos quedan dos personajes. Que nos queda es el Chino Eras, Eduardo Eras León. El Chino Eras es nuestro queridísimo maestro y mi gratitud con el Chino va a ser infinita, yo no tengo las palabras para agradecerle al Chino su gran devoción y su defensa de nuestra generación. Siendo una persona que no piensa igual que nosotros en muchísimas cosas, sin embargo defendió a capa y espada nuestro derecho a decir y expresarnos libremente nosotros. Siendo un hombre que fue vilipendiado, que fue maltratado por su sociedad, por el totalitarismo. Sin embargo, en el Chino, creo que yo he bebido como de ningún escritor su consejo, para decirlo de alguna manera. Más que de sus libros mismos, he bebido de su experiencia, de lo que él habla. Sentarse a escuchar al Chino hablar es una clase magistral. Es una experiencia inolvidable, porque todo lo que te va a comunicar te va a servir tanto como 1000 horas de lectura, y mucho más que cualquier clase, perdóname, en la universidad. Exactamente. Entonces, el Chino es un maestro de generaciones, él es un maestro con mayúscula, y le estoy eternamente agradecido por esa maestría. Además, se comportaba como un padre para muchos de nosotros. Totalmente. Cuando veces estábamos perdidos en La Habana, no teníamos dónde ir, y era para la casa del Chino donde uno iba a parar. Y él nunca tuvo una palabra negativa, siempre apoyándonos, siempre en ese sentido fue una bendición grande para nosotros el Chino. Que Dios lo bendiga mucho. Y nos queda entonces un personaje al que tú y yo adoramos. ¿Y sabes quién es? Guillermo Vidal. El Guillermo Vidal. El Guille. Guille. Fue el Guille. Sí. Guille es el mejor escritor que yo he conocido. Exactamente. Totalmente de acuerdo.
Un gran novelista, pero Guille todavía es mejor cuentista y eso la gente no lo ha dicho, que novelista. Él es un gran novelista, su novela Matarile es formidable. La saga del perseguido. La saga del perseguido es maravillosa. Mi preferida es El mendigo bajo el ciprés. El mendigo bajo el ciprés. Tú y yo estamos de acuerdo con eso. Es la gran novela Esa es mi de él. preferida. Sí, ese para mí es su gran novela. Ujú. Y sin embargo, en el cuento todavía es superior. Ujú. Así que como escritor es formidable. Pero el Guille era un tipo inigualable. O sea, el Guille además pertenece a nuestra generación. El Guille es un hermano nuestro. Es el hermano mayor de nuestra generación, para decirlo de algún modo. En primer lugar, la generación anterior realmente nunca Nunca lo quiso. Nunca lo quiso. Nunca lo quiso, ¿no? Y no lo vemos, claramente no lo vemos así. La nuestra Lo asumió. abrazó, lo asumió, y él se sentía en nuestra generación como pez en el agua. El Guille es el tipo, era un tipo radical en sus pasiones, brillante en todas las cosas, e inolvidable como hermano. Tengo el gusto y el privilegio de decir que yo fui quien le prediqué a Cristo a Guillermo Vidal, y que no fui yo, por supuesto, que qué sé yo soy un instrumento de barro, pero él vino a los pies de Cristo después que le prediqué. ¿Y qué pasó después? A ver, termina el cuento. ¿Qué pasó después? Lo después que pasó fue que tú fuiste a Las Tunas y en la iglesia metodista, allí te llevamos y allí tú recibiste al Señor también. De mano de Guillermo Vidal. O sea, que fue una cadena, ¿no? Hermano Guillermo Vidal. Recuerdo que ese día estaba predicando el pastor Mayín, que era el pastor de la iglesia de Guillermo. Exacto. Era en mi iglesia donde fueron ustedes, pero el que estaba predicando era el pastor Mayín, que era el pastor de la iglesia de Guillermo. Exactamente. Y realmente allí le abriste completamente tu corazón al Señor. O sea que realmente por eso nosotros, o sea, yo no sé si te pasa que yo hablo del Guille y nunca he hablado del Guille como si hubiera fallecido. El Guille está vivo, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Para uno. Te voy a decir algo que nunca he dicho. La persona con la que yo sueño más es con Guillermo. Yo sueño continuamente con Guillermo. Y a veces mis sueños son tan reales que me despierto y digo, ¿será que yo me hice la idea de que Guillermo se había muerto? Porque en los sueños siempre está tremendamente vivo, tremendamente activo, tremendamente feliz. Bueno, sí debe estar en el gozo del Señor. Sí debe estar en los cielos, Guillermo. Amén. Así mismo es. Bueno, Garro, terminado la lista de homenajes, yo te voy a hacer ahora un par de preguntas que yo estoy seguro que muchos van a hacerte o te han hecho ya. ¿Cómo se come eso, para decirlo en cubano, de que un narrador tan genial, tan poderoso como tú, escriba poesía? O sea, para el que nos está viendo, esto parte de algo. Es decir, nosotros en nuestra generación, los que escribían poesía de algún modo eran un poquito más blanditos. O sea, teníamos incluso uno de los que estaban en aquella generación, lo solíamos criticarlos muy cruelmente, no digamos nombres, precisamente por sus ojos lánguidos, y escribía poesía, ¿no? Y entonces a nosotros nos veían como los machos, porque los machos santiagueros duros, porque escribíamos narrativa y escribíamos de la guerra y escribíamos de amor, de las relaciones de pareja, es decir, muy descarnadamente, hasta el punto de que a todos nosotros, incluido Guillermo Vidal también, nos acusaron en algún momento, no sé si te acuerdas, Garrido, de pornógrafos. ¿Recuerdas, no? Entonces, así es. ¿Qué dices? Nada, no será al revés, no será porque escribiré narrativa, yo que soy poeta siempre. Yo sé que tú has querido ser más poeta que narrador, eso siempre lo has tenido, ¿no? Pero creo que me gusta más tu narrativa que tu poesía, pero... En el fondo, yo siempre me he considerado poeta. O sea, mis
expresiones narrativas son, digamos, las estructuras donde un texto se mete. Pero pienso en la literatura desde la poesía siempre. Por supuesto, una metáfora narrativa tiene que servirle a un argumento, al desarrollo dramático de los personajes, tiene que estar en función de algo, mientras que en la poesía es el alma del poema. El oficio del poeta es volver a nombrar las cosas, es un oficio adánico, donde le decimos de nuevo las cosas con otros nombres, y esa es la metáfora también. Exactamente. En ese sentido, yo siempre he tenido una visión poética de la vida y la poesía lo inunda todo. Por eso no creo que haya una distinción verdadera, ¿no? Ahora bien, si pensamos, mi primer libro publicado fue un libro de poesía. De poesía, exactamente. Sí, fue siglos después de las fraguas de Vulcano. Salió 2 años antes que mi primer libro de cuentos, El otro viento del cristal. El otro viento del cristal, exacto. O sea que yo estaba escribiendo las dos cosas, pero como ustedes eran tan machistas en ese grupo, no me dejaban leer poesía allí. Entonces... Pero ¿por qué no si dejábamos a Poveda leer poesía? Lo que leíamos era narrativa, no estoy bromeando. Pero realmente el espacio era un espacio donde no sé por qué escribíamos más narrativa y discutíamos más narrativa. Por otro lado, aunque yo me llevaba muy bien con la gente de La Escalera, era como que, no sé, no logré entrarme en ese grupo como sí logramos hacer la cofradía que logramos con sede del 80. Y La Escalera era un grupo que a mí me hubiera encantado también pertenecer, o sea, hay que decir algo, o sea, para el que está viendo también La Escalera, en Santiago de Cuba existieron esos dos grupos, el grupo de narrativa que era 6 del 80, que lo integramos Garrido, Marcos González Matlum, José Mariano Torralba, yo, y bueno, también estaba Poveda, José Manuel Poveda, y teníamos como invitada, que nunca asistió, a la poeta Radis Curí, que también escribía minis narrativas, ¿no? Pero existía el grupo La Rayuela, que ahí estaba, digamos, Odette Alonso. La Escalera. La Escalera. Sí, ahí estaba Odette, estaba Teresa Melo. Estaba Poveda también. Eran poetas, todos los que estaban ahí. Mirna Figueredo, recuerdo. Mirna Figueredo, sí. Los más importantes eran, por supuesto, Odette. Y León, ¿no? Y León Estrada. Y León Estrada, era lo más importante. Teresa iba a veces, creo también, pero... sí, porque acuérdate que en ese tiempo Teresa estaba en La Habana. Estaba en La Habana, exactamente. Pero como no se me dio mucho el chance, no sé, y tal vez como también nuestro grupo era un grupo absorbente realmente, que nosotros escribíamos muchísimo. Y nos veíamos 2 y 3 veces a la semana. Y nos reuníamos muchísimo. Y realmente nada se propició que fuera así, pero siempre he sido poeta, o sea, la poesía lo imanta todo. En narrativa, novela o cuento, ¿dónde te sientes más libre? Más libre en la novela, por supuesto. Más libre me sentiré siempre en la novela porque el cuento es una cárcel. Realmente estás limitado por el espacio, necesitas condensarlo todo. Y la novela es un espacio donde tienes la posibilidad de hacer esas cosas que Guillermo le decía, la errancia, la errabundia. La errabundia. Sí. Tú puedes meter sus tramas y puedes mezclarlo todo más y hacerlo, incluso meter otros géneros. Exacto. Sin ningún problema. O sea, te da mucho más espacio de libertad creativa. ¿Dónde me siento mejor? Ya es otra cosa. Mejor escritor. Ahora, la otra pregunta ahí sería, en ese caso entonces, bien, hace poco terminaste un libro de cuentos. Entonces, ¿de qué va ese nuevo libro de cuentos sin dar tema? Porque no queremos que hagas la historia, pero ¿de qué va? Está tan reciente que míralo aquí, ¿dónde está? Todas las hambres, exacto. Todas las hambres. Y
Wow, después de 20 años. Mi último libro de cuentos fue terminado en el 99, que fue el Premio Casa de las Américas. A partir de ahí, escribí algunos cuentos aislados, muy aislados, muy aisladamente. Escribí un cuento que se llama La Cal. Escribí otro cuento que se titula La Noche en la Pared, que fue Premio Casa de Teatro en el 2015, pero no había escrito prácticamente cuentos. Sin embargo, este año, en medio de la pandemia, ocurrió en mí un proceso extraordinario donde escribí un poemario completo y escribí casi todos los cuentos de este libro. Entonces, todas las hambres, como su título lo dice, el ser humano, ¿te acuerdas de aquella famosa frase de Cardoso, verdad? El ser humano tiene dos hambres. Bueno, creo que tenemos más de dos hambres. Más de dos. Más de dos. Entonces aquí están esas hambres espirituales, hambres creativas, hambres, hasta hambres físicas, simples. Y esas hambres están presentes en los cuentos de este libro. Está dividido en dos partes. Una parte, creo que casi todos los cuentos están caminando por esa cuerda floja entre los niveles de realidad, lo fantástico y lo realista. Y la primera parte, generalmente los cuentos caminan y se mueven en la cuerda floja, pero caen en el realismo. En la segunda parte, se mueve la cuerda floja, pero caen en lo fantástico. Hasta el último cuento donde ya definitivamente... se pierden todos los límites. Sí. Por cierto, creo que es mi mejor cuento. A ti es muy curioso porque eso que tú cuentas ahora me pasa a mí hace como 2 años atrás. Yo publiqué aquella antología de cuentos que tú prologaste, por cierto, y el editor me preguntaba, pero ¿y por qué tú tienes tan pocos cuentos? Si yo recuerdo, porque nos conocía en aquellos años santiagueros, me dice, si yo recuerdo que tú escribías hasta 4 o 5 cuentos a la semana. Y yo le digo, sí, pero al final, después que salí de Cuba, terminé escribiendo prácticamente, y lo descubrí años después, un cuento por año. Wow. O sea, era una cosa muy curiosa que yo no me la proponía, pero pasaba así. Ahora, Garro, ya para terminar, quiero hacerte una... Te voy a decir algo, te voy a decir una historia. A ver, dime. De este libro, de todas las hambres. Y es que tiene 14 cuentos. De esos 14 cuentos, 6 los escribí en noviembre del año pasado. 6. Y uno de esos cuentos, por eso te hago era un cuento, yo tenía la idea desde el 2003, Los Dientes. Yo recuerdo que el cuento, se me ocurrió el título, se me ocurrió la primera frase y se me ocurrió la última frase. Y yo dije, wow, este cuento está hecho. Está escrito, porque imagínate tú un cuento que tiene el título, la primera frase y la última frase, ese cuento está hecho. Y se lo conté a Guillermo, porque tú sabes que yo no suelo contar las historias hasta que las escribo, pero como estaba todo eso, lo voy a contar porque no pasa nada. Lo conté a Guillermo, se pone contentísimo. ¡Wow! ¿Qué clase de cuento? No lo pude escribir. Sí. No lo pude escribir, no. Pasaron todos estos años, desde 2003 hasta diciembre de 2020. Y es en ese momento donde yo termino el otro cuento, que es el último cuento del libro, lo termino y me quedé con tanta agua en el pozo que dije, me voy a sentar a ver si sale aquel cuento. Y te digo, Amir, que me senté y el cuento salió en 15 minutos. Salió solo, claro, obvio. En 15 minutos. Así. Sí, ese es el milagro de la cocción. Wow. Es una larga cocción, ¿no? Alguien me dijo que sí, que realmente el cuento lo estuve escribiendo durante todos estos años. Exacto. Eso pasa. Bueno, Garro, entonces, para terminar, yo quiero ponerte contra la pared ahora y hacer algo que yo sé que usualmente tú no haces, porque uno se pone un poco digamos que alcúrnico, etcétera, cuando uno habla de escritor. O sea, piensa, dejando a un lado toda la experiencia, digamos,
personal que nos une a ti y a mí, tantos años de amistad y de hermandad, más que de amistad, de hermandad real, en las buenas y las malas y comiendo de todos juntos y haciendo mil travesuras unos juntos. Es decir, eso nos convierte en hermanos y tener a Dios también todavía más nos convierte en hermanos, es algo, ha sido todavía más lindo. Pero quitando todo eso, yo siempre digo que para mí es un orgullo haberte conocido y tener la experiencia que tuvimos de habernos conocido. Y yo pienso, lo digo realmente, pienso eso que dije al inicio, de que eres uno de los grandes escritores de mi país, de mi generación y de las letras cubanas. No lo digo, y tú lo sabes, que yo soy muy crítico con lo que es porquería. Lo digo desde el profundo respeto que siento por ti. La pregunta sería, si tú tuvieras en algún momento que renunciar a la literatura, vividos ya todos estos años, ahora que te encuentras, digamos, en la gran madurez literaria, que creo que es el momento que estamos viviendo ahora nosotros, es decir, que podemos ya contar lo que nos dé la gana del modo que sabemos que va a ser lo más correcto posible. Si tuvieras que renunciar a la literatura, ¿qué sería un dilema para ti? Sería inútil. Porque el problema es que me está haciendo una pregunta que he intentado. Ah, ya. Sí, y realmente yo he intentado renunciar a la literatura varias veces, pero siempre vuelvo a ella. Por eso te digo que mi relación con la literatura es como un amante. Y creo que aunque intentara renunciar, volvería a ella. Ahora, puedo ser feliz sin la literatura también. De hecho, la literatura para mí no es un estado de felicidad. Para mí la literatura es una necesidad, pero la felicidad y la necesidad no son la misma cosa. Escribo porque parece que debo hacerlo, ¿no? Porque si no lo hago me voy a sentir incompleto o voy a explotar, porque las ideas van a venir. Van a venir. Y van a venir con formas y con voces que uno tiene que salir de ellas. Si no, uno se siente miserable cuando no está escribiendo eso. No sé a dónde va tu pregunta, pero... La pregunta va justamente a que nosotros somos realmente lo que somos, primero porque, aunque no lo sabíamos, teníamos un llamado de Dios que cumplir. Exacto, o sea, yo creo que... y algo de eso hay en nosotros, pero somos también porque esos talentos que Dios puso en nosotros y que Dios sobre todo puso en ti como escritor, como narrador, como poeta, como novelista, en este caso y cuentista, es algo que ya está demostrado. Es decir, ya nosotros no tenemos que demostrarle a nadie que somos escritores, en lo absoluto. Claro. Pero yo recuerdo y quiero cerrar esta entrevista haciéndote una pregunta que yo le hice al Guille y que él me dijo algo tan hermoso que después dijo en una entrevista que a mí siempre me ha marcado. Aquella vez que yo le dije, si tú tuvieras que definir cuál es tu pretensión en esta corta vida que tenemos, ¿cuál sería tu mayor pretensión? Y él en aquella época dijo, ser una minúscula partícula de Dios. Sí. Para mí fue una cosa tan hermosa que realmente me conmovió. En tu caso, Garrido, si tú tuvieras una pretensión única en tu vida, ¿cómo tú la definirías? En el fondo, yo quiero dos cosas en esta vida y ninguna de las cosas las he conseguido. La primera es ver a Dios cara a cara. Eso para mí no va a tener comparación en la eternidad. Y lo segundo es que me diga, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Saber que algo de lo que hice realmente lo hizo sonreír a Él. Le hizo mirar y decir, mi hijo al que yo amo, me ama.
Es eso definitivamente, porque es que Dios no es una idea abstracta, Dios es real. Y, vivir bajo esa poderosa conciencia de que quien ha creado todas las cosas y que ha puesto esa imagen en nosotros, porque somos creadores también, también nos ha llamado a algo más grande que nosotros mismos. Es realmente importante. Una minúscula partícula de Dios. Creo que eso ya somos, ¿verdad? Yo creo que eso ya somos, porque en Él somos, en Él vivimos, y lo hemos conocido, gracias a su Hijo. Pero si podemos dar una contribución pequeñita a que las personas entiendan esto también, será suficiente. Tendrá un valor por la eternidad. Nuestros libros tienen un valor que no sabemos si es por la eternidad. Exacto. Pero eso sí tendrá valor eterno. Exactamente. Bueno, gracias, hermano, de verdad es un placerazo haberte tenido aquí y haber inaugurado este programa contigo. Es un privilegio, así que... Gracias a ti, Amir, querido Amir. Tú sabes que te estamos muy agradecidos a ti. Tú eres un hermano de todos los tiempos, de los tiempos de abrazar y de no abrazar, como este. Como este. Y de los tiempos de gran necesidad y de gran dificultad. Tú siempre has estado en las buenas y en las malas y en las malas. Y eres uno de los seres más bondadosos y maravillosos que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Y no vas a poder dejar de ser así porque Dios fue el que te hizo así que tú vas a ser así. Estamos condenados. Sí, está condenado a ser bendito. Entonces, y a bendecirnos a nosotros, a bendecirnos con ese corazón generoso que es Dios que nos ha puesto así. Porque tú así no serías por ti mismo, bro. No. Te ha hecho así. Entonces, en ese sentido, tu editorial, además me encanta algo, tu editorial, en estos tiempos donde hay tantas publicaciones y editoriales que son publican longanizas, o sea, que publican y es terrible. Ahora ese chorro de publicaciones también. Tu editorial creo que es una editorial que respeta mucho la literatura. Y en ese respeto a la literatura, entonces los autores nos sentimos respetados también. Así que Dios bendiga Ediciones Ilíada, hermano.